Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor, los que vienen por primera vez o no venían hace rato. Pablo ya los saludaron. Bienvenido a la casa del Señor. Están las puertas abiertas, porque no podemos cerrarlas a una carpa, así que están las puertas abiertas para cuando usted quiera venir. Está aquí la casa del Señor disponible. Estamos hoy día en el penúltimo sermón de la serie de números. Penúltimo sermón de la serie de números. Y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de números, precisamente, en el capítulo 32. Capítulo 32 de números. Sermón número 19 ya de esta serie. Capítulo 32. Voy a leer en Reina Valera contemporánea, para los que puedan configurar su teléfono ahí. Reina Valera contemporánea, números capítulo 32. Vamos a leer el capítulo completo. Me siguen en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían incontables cabezas de ganado, así que cuando vieron la tierra de Jazer y de Galaad, les pareció un lugar ideal para sus ganados. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron a hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, que con los príncipes de la congregación, y les dijeron, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, es decir, la tierra que el Señor derrotó ante la congregación de Israel, es tierra para ganado, y tus siervos lo tienen. Si te parece bien, ordena que esta tierra sea dada a tus siervos como su propiedad familiar. No nos hagas cruzar el Jordán. Moisés le respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿y sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desaniman así a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso mismo hicieron los padres de ustedes cuando en Cades Barnea les envió a explorar la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y luego de ver la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Entonces la ira del Señor se encendió, por lo que juró. Los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no fueron perfectos, ni me han seguido. Por eso no verán la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Solo lo verán Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. En efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel, y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto, hasta que se acabó toda esa generación que hizo lo malo delante del Señor. Y ahora resulta que ustedes, prole de pecadores, siguen el mal ejemplo de sus padres y añaden más ira del Señor contra Israel. Si ustedes se apartan de él se apartará de ustedes y los dejará en el desierto, pero ustedes habrán acabado con todo este pueblo. Entonces ellos hablaron con Moisés y le dijeron, vamos a levantar aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, pero nosotros tomaremos las armas y marcharemos sin temor al frente de los hijos de Israel, hasta que los hayamos introducido en su tierra. Nuestros hijos se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país. Pero nosotros no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel hayan tomado posesión de la tierra que les corresponde. Nosotros ya no tomaremos posesión de nada de lo que esté al otro lado del Jordán ni más allá, porque ya tendremos nuestra propia tierra en esta ribera oriental del río Jordán. Y Moisés le respondió, si realmente lo hacen así y se disponen a ir a la guerra delante del Señor, y así delante del Señor todos ustedes toman las armas y cruzan el Jordán, para desalojar a sus enemigos delante de ustedes, y sojuzgar el país delante del Señor, y después de eso vuelven, quedarán exculpados ante el Señor y ante Israel. Y esta tierra será de ustedes por la voluntad del Señor. Pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor
y sepan que su pecado los alcanzará. Elijan ciudades para sus niños y corrales para sus ovejas, y hagan todo lo que han dicho. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron entonces a Moisés: estos siervos tuyos harán todo lo que el Señor nuestro nos ha ordenado. Nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestros ganados y todos nuestros animales se quedarán aquí en las ciudades de Galaad. Y nosotros, tus siervos, tomaremos las armas y marcharemos a la guerra delante del Señor, tal y como tú, Señor nuestro, lo has dicho. Moisés dio entonces instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, lo mismo que los principales jefes de las tribus de Israel. Les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos ellos armados delante del Señor y listos para la guerra, después de que ustedes hayan sojuzgado el país, les dará posesión de la tierra de Galaad. Pero si no cruzan el río con sus armas, entonces les dará su posesión entre ustedes, en la tierra de Canaán. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron: haremos todo lo que el Señor les ha dicho a estos siervos tuyos. Delante del Señor cruzaremos el río, e iremos armados a la tierra de Canaán, pero nuestra propiedad familiar será de este lado del Jordán. Fue así como Moisés les dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijos de José, el reino de Sihón, el rey de Amorreo, el reino de Og, el rey de Basán, el rey de Basán junto con su territorio, sus ciudades y las ciudades de los alrededores. Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Eroer, Atarot Sofán, Jaser, Yokbea y las ciudades fortificadas de Bet-Nimra y Bet-Aram, y construyeron corrales para sus ovejas. Los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleale, Kiriatayim, Nebo, Baal Mejón y Sibemea. Y a las ciudades que edificaron les dieron otro nombre. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron. Y echaron allí a los amorreos que la habitaban. A Maquir, hijo de Manasés, Moisés le dio Galaad, y Maquir se quedó a vivir en ella. Por su parte, Yair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus propias aldeas y le puso por nombre Jabot Yair. Nobat fue y conquistó Kenab, y sus aldeas le puso por nombre Nobat, es decir, su propio nombre. Por eso, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pido humildemente, Señor, que ahora tú dirijas mis labios para poder exponer fielmente tu palabra, Señor. Que seamos alimentados por ella, Señor, consolados también, y que podamos cada uno, Señor, tomar la porción que nos corresponde. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos humildemente, Señor, tu dirección, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio hermano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, estamos en el penúltimo de los sermones de esta serie del libro de Números, y recordemos un poco dónde estamos situados. Estamos ya casi a puertas de entrar a la tierra de Canaán, y pasa esto, que dos de las tribus quieren quedarse asentados antes de cruzar el Jordán. Y todo lo que nosotros leímos ahí, ¿ya? Vamos a hacer un repaso por algunas partes de esta escena importantes. Quiero hacer una referencia y voy a pedir perdón, disculpa a los que no son muy futboleros, no les importa, pero voy a hacer una referencia a un deporte que mueve multitudes, así que yo creo que un gran porcentaje de los que están aquí saben algo de fútbol. Este año en particular hay un equipo de fútbol en Chile que cumple 100 años, que es, a propósito, el mejor equipo de Chile y del mundo, Colo-Colo. Y en este año en particular
está desarrollándose varias actividades en conmemoración de esos 100 años. Una de ellas es un podcast que se está haciendo, un podcast centenario, donde se están entrevistando los principales figuras de Colo-Colo durante en la historia, jugadores, dirigentes, también hinchas que han sido importantes durante la historia. Y dentro de estas entrevistas que hace Felipe Bianchi, entrevistó a Jaime Pizarro. Jaime Pizarro, hoy ministro del Deporte. Jaime Pizarro, que fue elegido en el año 88 como el mejor volante del mundo. Le comentan a él, a Jaime Pizarro, y lo trascendente de esta figura en Colo-Colo, 14 títulos en Colo-Colo, y le pregunta a Felipe Bianchi cuál ha sido su mayor logro y cuál fue su mayor derrota, por decirlo de alguna forma, cuál fue la mayor decepción que le tocó vivir. Y claramente él dice que su mayor triunfo fue ganar la Copa Libertadores de América en el año 91, 5 de junio del 91, un día previo a mi cumpleaños, por supuesto. El 5 de junio del 91 Colo-Colo gana la Copa Libertadores de América, la primera Copa Internacional que un equipo chileno y que en Chile había ganado. Entonces era muy importante, no tan solo para Colo-Colo, sino que también para el fútbol chileno, para la historia del fútbol chileno, ganar una primera Copa Internacional. Entonces, claramente, esto marca un hito en la historia del Kaiser. No Johannes Kaiser, sino que del Kaiser Jaime Pizarro, ¿ya? Y dice que su mayor decepción fue en el año 87, cuando se jugó una Copa América aquí en Chile. Hicieron una campaña excepcional, maravillosa. Le ganaron a Brasil, aquí. Lo golearon. Jugaron de manera espectacular en Chile. Y el último partido lo perdieron 1-0 con Uruguay. Y esa historia se repite muchas veces en la historia, en el fútbol chileno. En la historia del fútbol chileno. Muchas veces llegamos justo ahí estamos listos y perdimos en el último momento. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Cierto? La típica frase. Entonces, para Jaime Pizarro, esa fue su mayor decepción porque habían hecho un campeonato excepcional. Habían jugado una copa como nunca la habían hecho. Se habían esforzado, habían trabajado mucho, habían tenido disciplina. Pero el último partido lo perdieron. Por diferentes factores. Y como dice el gran Miguel Bosé, el gran poeta español Miguel Bosé, ser tercero es perder, ser segundo no es igual que llegar en un primer lugar, ¿cierto? Voy a ganar, no voy a cantar. Esto no es una charla motivacional, no se pierdan. No vamos a escuchar aquí las frases que escuchamos por ahí, puedes vencer, no te des por vencido, cruza tu propio Jordán. No, no es una charla motivación. De hecho, es una charla desmotivación, lo más probable. Pero sí, una cuestión importante que tiene una vida de constante servicio al Señor y las implicancias que tiene en nuestra propia vida y también en la vida de los que están a nuestro alrededor. Como muchas veces, teniendo y habiendo hecho esfuerzo y habiendo llegado casi al final de la carrera, nos damos por vencidos o nos sentimos cómodos en el lugar que estamos. Contextualicemos. Estamos situados en el año 39 a puertas de entrada a la tierra prometida. Dios recientemente, en el capítulo 31, nos da la victoria sobre los madianitas. 1000 hombres de cada una de las tribus conforman un batallón para ir a la guerra, o sea, 12.000 hombres van a la guerra y conquistan la tierra de Madián. Y junto con ello
con conquistar la tierra, con conquistar sus posesiones. Entonces el botín que ellos toman lo reparten, pero este botín fueron 670.000 ovejas, 72.000 bueyes, 61.000 asnos, y también menciona a 32.000 mujeres vírgenes, ¿ya? Pero el botín particularmente mayor es 670.000 ovejas y 72.000 bueyes y 61.000 asnos. ¿Por qué se nombran las mujeres? Tiene una razón esto. La intención y el mandato de Dios era que oyeran todo el pueblo, a todas las personas, hombres, niños, mujeres. Sin embargo, ellos quisieron de alguna manera rescatar a las mujeres, ¿ya? Y finalmente lo que Dios hace por medio de Moisés es pedirle que tienen que morir las mujeres y solamente podían rescatar a las que eran doncellas, 32.000 mujeres vírgenes. Por eso se nombran, ¿ya? Pero particularmente el botín tenía que ver con propiedades, con la tierra como propiedad y también con esta gran cantidad de ganado y de ovejas. En este contexto, entonces es que llegan al río Jordán, situado al oriente de la tierra de Canaán. Entonces llegan a este río Jordán y que lo único que tienen que hacer ahora es cruzar el río Jordán y llegar a la tierra que Dios les había prometido. Este sector, esta zona, conocida también como Transjordania, antes del Jordán, y tenían que llegar a la tierra de Canaán, conocida como el Cisjordania, que era el centro de la tierra de Canaán. En este contexto, entonces, es que estas dos tribus dicen, ¿saben qué? Estamos bien aquí. Entonces, en este sermón veremos las implicancias de ponerse cómodo, de sentirse cómodo, y ver cómo esto puede afectar tu vida y también la de tu comunidad, y cómo Dios muestra su gracia a pesar de nosotros. La primera parte, que comprende del versículo 1 al 5, nos habla acerca de la amenaza del fracaso. Lo primero que vemos, el versículo 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían incontables cabezas de ganado, así que cuando vieron la tierra de Jazer y de Galaad, les pareció el lugar ideal para sus ganados. El versículo 1 nos muestra que las tribus de Gad y la tribu de Rubén y de Gad tienen innumerables cabezas de ganado. Vieron como la reciente conquista, esta tierra que recientemente habían conquistado para ellos, entonces les daba la oportunidad de poder asentarse sin ningún problema. Entonces, los príncipes de Gad y de Rubén, si se dan cuenta, el versículo 1 nombra primero a Rubén y después a Gad. Versículo 2 dice a Gad y después a Rubén. Esa sutileza de lo que está escrito ahí es para no poner a uno enfrente de otro, sino que los dos tenían la misma intención. Los dos fueron, estas dos tribus, sus principales, fueron a hablar con Moisés y con Eliezer. Recordemos que Aarón ya había muerto. Entonces fueron a hablar con Eliezer para exponerles cuál era su brillante plan de aquí en adelante. Ellos interpretan primero, claramente, a su antojo y según su beneficio, que las tierras recientemente conquistadas eran tierras para ganado. Lo dicen en el versículo 2. Estas son tierras para ganado. Nadie se los dijo, ellos lo interpretaron así. ¿Y cómo iban a desaprovechar esa oportunidad de tener tierras para ganado y ellos teniendo tanto ganado? La afirmación era correcta, pero tenía algo de trampa. Están poniendo en las manos de Moisés, entonces, esta decisión de decir, si nosotros tenemos tanto ganado y estas tierras son aptas para el ganado, entonces quedémonos acá. Te ponemos en tus manos la decisión. ¿Ok? Ellos tenían mucho ganado y la tierra les prestaba la utilidad que ellos demandaban. Ahora, la ciudad, esto además era sencillo, porque no tenían que hacer nada más. La ciudad ya la habían conquistado, la ciudad ya era de ellos,
ya habían ganado la guerra, ya habían conquistado por mandato de Dios. Entonces, ¿qué podría estar mal en este asunto? Todo debe ser una buena idea para ellos, una buena salida para ellos. Sin embargo, detrás de esto hay un corazón egoísta y que lamentablemente puede producir división en el pueblo. Y esto lo alerta Moisés. La promesa de Dios sobre Israel no fue sobre una parte de Israel, sino que fue sobre el pueblo de Israel completo. 39 años. La premisa fue mantenerse unidos para conquistar la tierra prometida de Canaán. Entonces, el que dos de las tribus no quisieran ir hasta Canaán podría ser catastrófico para la unidad del pueblo. El versículo 5 dice, si te parece bien, la primera parte, si te parece bien, ordena que esta tierra le sea dada a tus siervos como su propiedad familiar. Vean el tono de las palabras. En todas las otras escenas que nosotros vemos cuando el pueblo, los principales, van a hablar con Moisés, con Aarón, siempre vienen con una actitud de enfrentamiento, siempre reclamando. ¿Se acuerdan? Todas las escenas anteriores han venido a Moisés a decirle, pero nos vamos a morir de hambre. Moisés soluciona el problema. Esta vez vienen con un tono mucho más tranquilo, mucho más calmado, casi poniéndose a disposición de Moisés diciendo, si está bien, si a ti te parece, te pedimos por favor casi que consideres que nosotros nos quedemos acá. Esto, posiblemente, y si nosotros lo vemos así aparentemente, era un buen plan. No había problema ahí. Sin embargo, este versículo termina con una frase muy importante. La parte B del versículo 5. Pero no nos hagas cruzar el Jordán. Entonces, detrás de su plan aparentemente bueno, había algo escondido. La frase no nos hagas cruzar el Jordán no es simplemente escuchar o resonar la voz de Jaimito el cartero en la vecindad del Chavo. ¿Se acuerdan? Cuando decía es que quiero evitar la fatiga, ¿se acuerdan? Es que quiero evitar la fatiga. No es esto. No es tan solo escuchar es que quiero evitar la fatiga, sino que había implicancias mucho más profundas en las palabras de no nos hagas cruzar el Jordán. Había primero un corazón egoísta. Detrás de su conveniente plan estaba la oportunidad de no seguir peleando. Ya tenían todo lo que necesitaban. ¿Por qué iban a arriesgar otra vez más su vida, su estabilidad, para conquistar algo que ya tenían listo? Había un corazón egoísta detrás de este plan, claramente. Como segundo punto, ponen en riesgo la conquista de Canaán. Hay casi un 20% entonces de este pueblo, casi el 20% de este batallón que podría ir a la guerra y que se iba a arrestar. Por lo tanto, había un porcentaje importante de hombres que no estarían dispuestos para la guerra, y esto podría ser un fracaso terrible para el plan y los propósitos de conquista de la tierra de Canaán. Y como tercer punto, y creo que lo más importante, es la comodidad. La comodidad, puesto que al quedarse al oriente del Jordán, no tan solo evitarían cruzar el río Jordán, que a propósito el río Jordán tenía algo así como, en algunas partes las más angostas eran como 500 metros, y las partes más anchas como 3 kilómetros de ancho. No sé si han ido al sur, el río Biobío, algo así como el Biobío, donde tiene puentes enormes de largo, algo así como el Biobío, la parte medianamente, la parte media entre la más angosta y la más ancha del río Jordán. No tan solo ellos tenían esta posición o esta implicancia de comodidad, este sentimiento de comodidad de no cruzar el río, de no mojarse los pies, ¿ya? Sino que, y no luchar con sus hermanos, sino que además cambiaría drásticamente el plan de Dios para ellos. Teniendo en cuenta que para ellos su estado actual es mucho mejor que lo que Dios les había ofrecido. Y esto inevitablemente
afectaría la convivencia de las demás tribus. Se verían afectadas, trayendo desánimo, discordia, sentimientos de traición, de sentirse traicionados por estas dos tribus, y que difícilmente iban a poder borrarse en la historia de Israel. El libro de Romanos nos habla en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos menciona cómo Dios ha dotado a la iglesia de diferentes dones, de cómo estos cumplen un propósito fundamental para la vida de la iglesia. El fortalecimiento de esta, el crecimiento mutuo. Incluso Pablo ilustra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como que todos somos miembros de un cuerpo y todos somos útiles en diferentes funciones dentro de este cuerpo, ayudándonos unos a otros en las diferentes funciones que tenemos. A propósito de la elección que tendremos la próxima semana, no la elección de hoy día, sino que la elección que tendremos la próxima semana como iglesia, elección de oficiales, creo muy pertinente que podamos detenernos en repasar algunas cuestiones necesarias o derechamente aprenderlas. Primero, los dones no son para edificación propia. Los dones son para edificación de la iglesia. Son para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Dios. Son, entonces, necesariamente deben ser ejercitados en medio de la iglesia. Si bien los dones son requisitos, algunos de los requisitos para que un hermano sea oficial de la iglesia, por ejemplo, el don de servir para alguien que nosotros queramos proponer como diácono, o el don de enseñanza para alguien que nosotros queramos proponer como presbítero, no necesariamente el hermano necesita ser presbítero para poner en ejercicio sus dones. O no necesariamente tiene que ser presbítero, tiene que ser diácono para poner en ejercicio sus dones, y no necesariamente porque tiene sus dones y porque los pone en ejercicio, tenemos que elegirlo para que sea oficial de la iglesia. Lo voy a decir de otra manera. El ejercicio libre, el ejercicio de los dones es libre en la iglesia. No necesita ser un diácono para servir. Si el Señor le ha dado el don de servicio, entonces sirva por mano. Hay diferentes instancias para servir. Si usted cree que el Señor le ha dado el don de enseñanza, entonces, ¿qué espera? Enseñe. Póngase a disposición de las hermanas de la escuela dominical para ser profesor de niños, para ser profesor de los intermedios, para hacer una clase de catecúmenos, para hacer una clase de escuela dominical en la mañana. ¿Por qué no hacer llevar al Vladi en alguno de los estudios de los días jueves? No. Olvídenlo. Si el Señor le da el don de predicar, por ejemplo, de enseñar en el púlpito, ¿qué espera? ¿Que lo nombren como oficial primero para que pongan en práctica esos dones? Si bien Puente de Vida, gracias al Señor y por la gracia del Señor, ha tenido un crecimiento sistemático en este último tiempo, eso no quiere decir que estamos listos. No quiere decir que ya no hay nada por hacer, porque todos los puestos están cubiertos. Por ahí escuchamos el Vladi hace unas semanas atrás cómo este síntoma de achancharnos se ha apoderado de algunos de nosotros. Y cómo algunos han dejado de servir para que otros lo hagan, si ya lo están haciendo. Entonces, ¿para qué? Ya están cubiertos los puestos. La pregunta es, ¿en qué estás sirviendo hoy en la iglesia? ¿Estás poniendo tu fe en el servicio del Señor y de esta comunidad? ¿O es más cómodo servir de espectador? O peor, servir del espectador
que sirve de tropiezo para otros. Piensa, no cruzar el Jordán es precisamente ponerte en esta posición de comodidad y no poner tus dones al servicio del Señor. No pelear con los que están peleando. El segundo punto es el fracaso expuesto. Esto comprende los versículos de 6 al 15. Y esto nos habla acerca de cómo Dios o cómo Moisés responde a esta idea, a este plan que los principales de estas dos tribus le plantean. Primero, pongámonos en los zapatos de Moisés, o en las sandalias de Moisés, para ser más preciso. Pongámonos en los zapatos de Moisés. Recordemos que después del episodio de Cades Barnea, Moisés ha sido sentenciado por Dios para no entrar a la tierra prometida. Todo el esfuerzo, el trabajo de muchos años, quedaba en el desierto sin tener la posibilidad de entrar a esa tierra en la que Dios le había dado y le había puesto como caudillo para guiar a ese pueblo. Ahora está enfrente a unos líderes que, teniendo la posibilidad de entrar, no quieren entrar. Pensemos en el corazón, en las cosas que pasaron por el corazón de Moisés por un momento. Imaginémonos solo por un momento todo lo que pasó en el corazón y en la mente de Moisés. Fueron casi 40 años lidiando con un pueblo que recurrentemente ponía sus deseos por sobre la voluntad de Dios. Y al cabo de tantos años de errores, una generación prácticamente desaparecida y una nueva generación de la que seguramente esperaba que tuviese un corazón distinto, que aprendiera del pasado, que no viviera los errores del pasado, pero que lamentablemente lo estaba haciendo. Entonces, en este contexto, es que Moisés advierte un patrón peligroso en este planteamiento que le están haciendo y responde exponiendo lo siguiente de aquí en adelante. Primero, los acusa de desalentar al pueblo. Versículos 6 y 7 dice: Moisés le respondió a los hijos de Gad y los hijos de Rubén: ¿y sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desaniman así los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Les recuerda el episodio de incredulidad muy triste mencionado en los capítulos del 13 al 14, cuando reciben el informe de los espías. ¿Recuerdan eso? Reciben el informe de los espías que habían ido a la tierra de Canaán, y el pueblo se llenó de miedo, se llenó de inseguridad por causa del informe de los espías, y como consecuencia de ello Dios los sentenció a morir en el desierto, a no tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Solo los menores de 20 años de esa generación iban a entrar a la tierra prometida. Ninguno de los que allí se desalentaron y dudaron pudieron entrar a la tierra prometida. La ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel, no solo dejando a una generación tendida en el desierto, muerta y desaparecida en el desierto, sino que también por causa de esta generación y de la nueva, vivieron errantes en el desierto durante 40 años. El versículo 13 dice: en efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto hasta que se acabó toda esa generación que hizo lo malo delante del Señor. Finalmente les advierte que seguir un mal ejemplo pecaminoso de sus padres, de aislamiento y división, provocaría la ira divina y arrastraría a toda esa nación a un desastre nuevamente. La Biblia nos presenta, hermanos, no nos presenta héroes al estilo de Marvel o al estilo de DC Comics. No nos muestra hombres y mujeres reales, personas que consagraron su vida, su servicio, con pasión, con amor, con santidad, con esfuerzo, pero
también nos exhibe sus fracasos, sus temores, sus pecados. Entre los innumerables tropiezos del pueblo de Israel, Moisés debió sentirse muchas veces desanimado, confrontado a tener que crecer como líder, a ser un mejor líder para el pueblo, y no poner a Dios siempre enfrente de las batallas. Seguramente en más de alguna ocasión estuvo lleno de temores, como en esta escena probablemente, lleno de dudas, de sensaciones de no haber hecho lo correcto. Es probable que conviviera con sentimientos de culpa, de dolor, de desesperanza, y cómo no, si sobre sus hombros estaba la responsabilidad de conducir al pueblo hacia la tierra prometida, hacia la tierra que él había prometido no tan solo a él, sino a sus padres. No era extraño pensar entonces que en más de una oportunidad quiso simplemente rendirse, o en lenguaje boxeril, tirar la toalla, y dejarse llevar por las circunstancias que estaba viviendo. Ahora, vemos otro ejemplo. Siglos después, año 33 después de Cristo, se lleva a cabo un juicio público. En un extremo, un conocido y notorio bandido, homicida, revolucionario, y en otro, un hijo de un carpintero en Belén, proclamado como el rey de los judíos. El pueblo eligió y proclamó al malhechor y condenó al inocente. La historia es conocida por nosotros. Jesús fue crucificado injustamente entre dos ladrones. Fue clavado en una cruz y derramó hasta su última gota de sangre en un juicio que él no merecía. Cuando vemos el ejemplo de Jesús, y yo veo este ejemplo de Jesús de santidad, de obediencia, de entrega, de total dependencia del Padre, me hago una pregunta haciendo un poco de ficción, obviamente. ¿Y si Jesús no hubiese ido? ¿Y si Jesús no hubiese querido ocupar nuestro lugar? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese rendido y hubiese dicho, no, mejor no? Mejor déjame aquí, tranquilito, Señor. Bueno, esa pregunta no tiene respuesta, obvio, porque la respuesta es otra. La respuesta es que en la tormentosa, pero también gloriosa cruz del Calvario, hubo uno que no se dio por vencido. Cristo ofreció voluntariamente su vida para salvar nuestras atribuladas almas y mostrarnos que solo en Él y por medio de Él encontramos verdadera seguridad. El futuro firme y feliz no descansa en el candidato por el cual vamos a votar hoy día. No descansa en un programa de gobierno que vengan adelante, ni en las decisiones que podamos tomar en el futuro, sino que descansa en la muerte vicaria de Jesús en la cruz y en su majestuosa resurrección. El Señor vive por siempre. Vemos entonces, en la última parte, cómo Dios muestra su gracia. Y a diferencia de otras historias, en esta tercera parte, que es un fracaso evitado, vemos como, a diferencia de otras historias que vimos en Números, este tiene un final feliz. Tiene un final feliz. Porque las tribus de Gad y de Rubén escucharon a Moisés, reconocieron su error y cambiaron su actitud. Su transformación puede de alguna manera describirse de la siguiente manera o en los siguientes puntos. Primero, del versículo 16 al 19 muestra arrepentimiento. Estas tribus cambiaron su manera de pensar y reconocieron el egoísmo señalado por Moisés. Aceptaron que su plan perjudicaría al resto y además desagradaba al Señor. Decidieron entonces no tan solo cruzar con sus hermanos, sino que ir al frente de la batalla. Versículo 17. Pero nosotros tomaremos las armas y marcharemos sin temor al frente de los hijos de Israel.
Más tarde, en el libro de Josué, en el capítulo 4, nos habla precisamente de que esto fue así. Confirma de que ellos sí fueron al frente de la batalla. Entonces, primero, ellos muestran arrepentimiento. Segundo, muestran obediencia, del versículo 20 al 31. Su arrepentimiento se expresó en una obediencia firme y repetida en adelante. Versículo 25. Tus siervos harán todo lo que el Señor ordene. Versículo 27. Cruzarán delante del Señor para la batalla. Obedientes. Versículo 31. Como el Señor ha dicho, así lo haremos. Las tribus de Gad y de Rubén finalmente mostraron que arrepentirse no es mero remordimiento en la mente ni en el corazón, sino que es un verdadero cambio de actitud. Los que estaban dispuestos a dejar a la comunidad y verse a sí mismos y servirse a sí mismos, ahora están dispuestos a obedecer y salir a pelear con sus hermanos, realmente convencidos de que Dios es quien dirige a su pueblo y quien dirige a su camino. Moisés más tarde elogió en Deuteronomio 33, elogió a esta tribu de Gad, diciendo que eran una bendición y que cumplieron la voluntad de Dios y sus leyes. ¿Qué otra cosa vemos? Versículo 18, la entrega. ¿Cómo ellos se entregaron? Ellos comprendieron que su servicio era una manifestación clara de su arrepentimiento. No podían ser de una manera parcial ni tampoco obligados. Dice el versículo 18, no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya recibido su heredad. Entonces, ellos pusieron por sobre el bien propio el bien común. Lo que muestra de manera clara que las palabras de Moisés, cuando las recriminó, habían hecho sentido en sus oídos. Y de esta manera no querían repetir los errores del pasado, por lo cual su entrega fue completa. Y finalmente, confianza. Recordaron las palabras de el mismo Moisés en Números capítulo 6, cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde. Esa bendición sacerdotal. Antes de ir a la batalla, ellos construyeron apriscos, construyeron corrales, establos para su ganado, ciudades fortificadas para proteger a sus familias. Y luego cruzaron el Jordán, confiando en que Dios cuidaría de ellos en su ausencia. El Señor los guardaría, el Señor bendeciría a su pueblo y cuidaría de su familia, aunque ellos no estarían ahí para defenderlos. Actuaron en fe durante todo ese proceso. El texto también describe las ciudades que de alguna forma reconstruyeron y cambiaron el nombre, dando a conocer que estos nombres, de alguna manera, eran nombres que eran dedicados a los ídolos. Y cambiaron estos nombres por sobre, poniendo el nombre de ellos como dedicación a Dios, por lo que Dios había hecho por ellos. Finalmente, según relata el versículo 33 en adelante, las tribus de Gad, de Rubén, y además se suma media tribu de Manasés, hijo de José, les fue dada la tierra escogida por ellos. Dios muestra su favor y su gracia a aquellos que han reconocido su manifiesta incapacidad y pecado. Si hacemos un recorrido rápido por la Escritura, nos encontramos en muchas partes cómo la gracia oportuna de Dios siempre está disponible. Recordemos en el inicio la escena de Adán y Eva, cuando ellos se ven desnudos, vemos la gracia del Señor en que fue cubierta su desnudez con un primer sacrificio. Hubo un primer sacrificio de un animal
para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Luego vemos en la escena cuando están en la última de las plagas, en la muerte de los primogénitos, cuando estaban en Egipto. ¿Se acuerdan que la señal era clara para los hijos de Israel? Tenían que sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero tenían que marcar los dinteles de sus puertas. Entonces, la muerte pasaría por ellos, ¿cierto? Un sacrificio que marcaría entonces que sus primogénitos no serían muertos. Vemos además en todo el libro de Levítico el sistema de sacrificios, que son todas estas cosas, muestras, manifestaciones y sombras de la figura de Cristo. El cumplimiento de las palabras dichas por Dios en el Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. El protoevangelio, el inicio del evangelio en esas palabras. Y las palabras finales y gloriosas de Jesús en la cruz. Consumado es. Nos muestra que Dios no nos ama tal cual somos. Y no nos equivoquemos. Dios no nos ama tal cual somos. Porque, ¿para qué moriría Jesús entonces? ¿Con qué propósito tendría su muerte si Dios nos amara tal cual somos? La palabra del Señor dice que nosotros, el Señor nos aborrece lo que nosotros hacemos, aborrece nuestro pecado. Pablo escribe a los Corintios y les dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Dios aborrece nuestra forma de vivir. Sin embargo, la verdad absoluta es que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra pésima manera de vivir, Dios nos ama por medio de su Hijo. A pesar de ser pecadores, Cristo entregó su vida por ti y Dios te ama eternamente. Eso es gracia. Para reflexionar y practicar. El llamado de Números, en el capítulo 32 y todo el libro de Números, es urgente para nosotros hoy. Las tribus de Rubén y de Gad casi renuncian al propósito de Dios por comodidad, por conveniencia, por miedo. La frase "no nos hagas cruzar el Jordán" sigue resonando en la iglesia hoy cuando, teniendo dones, oportunidades y un llamado claro, preferimos quedarnos al margen y no servir en la iglesia. Dios nos creó y nos pone para participar activamente en su misión. Cada don, cada miembro, cada esfuerzo es necesario para que la iglesia avance unida hacia el propósito que Dios tiene para su cuerpo. Por eso, como cuerpo de Cristo, no podemos quedarnos observando desde lejos. Ponga a disposición sus dones al servicio del Señor y al servicio de esta comunidad. Hoy el Señor nos invita a levantarnos, a poner nuestros dones al servicio de su obra, a cruzar juntos el Jordán, confiando en que su propósito es mejor que cualquier comodidad temporal. Que nadie de nosotros sea un espectador. Crucemos, sirvamos, edifiquemos, porque la obra es de Dios y nos ha llamado a participar en ella. El arrepentimiento genuino que vimos en estos hombres no consiste solo en cambiar de opinión, sino en reconocer la gravedad del pecado y sentir dolor
por cómo esto ofende a Dios. Y no miedo por el castigo. El verdadero arrepentimiento nace de valorar a Dios por sobre uno mismo, por sobre nuestro egoísmo, y expresa al abandonar el pecado para buscar la santidad. Negarse a sí mismo. Y arrepentirse es una forma, y no arrepentirse, perdón, negarse a arrepentirse es una forma de idolatría. Ponernos a nosotros mismos por sobre Dios es idolatría. Y eso no exalta la gloria de Dios. El arrepentimiento trae perdón, trae disciplina removida, restauración de la comunión con Dios, con su creación. Para terminar y retomando el ejemplo del comienzo, un equipo de fútbol puede perder por múltiples razones. Por leer mal al rival, por ceder a la presión, por agotarse, por aferrarse a un sistema de juego y no cambiarlo, o incluso, y la más recurrente, por confiarse demasiado y subestimar al adversario. De manera similar pasa en nuestra vida. Es que podemos tropezar por descuido, por temor, por cansancio, o por acomodarnos mientras la iglesia avanza sin nuestro compromiso. Lo peligroso es que cuando dejamos de servir, comenzamos a vivir como creyentes aislados, desconectados de la familia de la fe, olvidando que el Evangelio se vive y se encarna en comunidad, como cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Oremos? Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos recuerdas, Señor, que somos hijos tuyos y que a pesar de nosotros, Señor, tú nos amas. Nos has dotado de dones para servir, Señor, servirte a ti y servir a otros también, Señor, en esta comunidad. Gracias, Señor, te damos por Puente de Vida. Gracias, Señor, te damos porque has traído creyentes, hombres, Señor, dispuestos a servir. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder ser la comunidad que te honra a ti, que tú seas siempre el centro de todo nuestro servicio y de todo nuestro trabajo. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.